Seguimos con la Santa Misa, comentarios de liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Ya hemos terminado la primera parte, es decir, liturgia de la palabra. Y ahora nos toca entrar en la liturgia eucarística. Es la parte quizás más delicada, porque es la parte central donde se da la consagración del pan y del vino, convirtiéndolos en cuerpo y sangre de Cristo. Y cuando uno ha vivido la época del concilio y el posconcilio, yo me he ordenado justamente durante el concilio, he visto las presiones anteriores, posteriores, las cosas buenas, las cosas malas, y quería comentarles algo respecto a la situación de ese momento, de unos años después. El año 80, febrero del 80, dieron una instrucción inestimabile donum, el don inestimable, maravilloso de la Eucaristía. Era un comentario a todo lo que estaba sucediendo, porque con el cuento del espíritu posconciliar y expresiones del espíritu, acomodarse al espíritu de los tiempos han cambiado, todo eso, se quiso ir, y de hecho en algunos sitios se fue mucho más allá de lo que el concilio había dicho. Evidentemente la Iglesia, en su afán de poner orden en todo el tema litúrgico, el dicasterio correspondiente a la liturgia iba dando documentos posteriores. Yo recuerdo 3 o 4, 3 Avignannos, Liturgia Instaurationis, ya no me acuerdo, no importa. Interecumenici también. Los estudié, los comenté a la gente que tenía en ese momento a mi alrededor. Y van más allá de lo que dice el concilio, concretando cosas. No digo que estén mal. Por ejemplo, el uso de la lengua vernácula en el Sacrosanctum Concilium del Vaticano II se dice introducir un poco, sobre todo en la liturgia de la palabra, pero luego ya se fue mucho más allá. No todo fue malo, fueron cosas buenas. Justamente esa instrucción, inestimabile donum, nos dice, lo voy a leer porque es muy concreto y claro. Esta congregación constata con gozo los frutos numerosos y positivos de la reforma litúrgica y enumera: participación más activa y consciente de los fieles en los misterios litúrgicos, ¿verdad? Enriquecimiento doctrinal y catequético mediante el uso de la lengua vernácula, también. Abundancia de las lecturas bíblicas. Crecimiento del sentido comunitario de la vida litúrgica. Participaba más la gente y participa más ahora. Esfuerzos logrados por colmar la distancia entre vida y culto, entre piedad litúrgica y piedad personal, entre liturgia y piedad popular. Cierto, yo me dediqué bastante a promover el contenido litúrgico de la piedad popular. Por ejemplo, que la fiesta de la Santa Cruz en el Perú se celebrará en mayo, o que el Señor de los Milagros fuera en todo el Perú fiesta litúrgica, y en Lima solemnidad, y así y algunas más. Era, a menos mi preocupación, ya que estaba en ese momento encargado de litúrgica en la diócesis de Arequipa. Pero dice también después, esos aspectos positivos, correcto, muy bien, positivos, alentadores, pero hay otros variados y frecuentes abusos que son señalados desde las diversas partes del mundo católico. Por ejemplo, dice aquí, confusión de las funciones, especialmente por lo que se refiere al ministerio sacerdotal y a la función de los seglares. Entre ellos, recitación indiscriminada y común de la plegaria eucarística, homilías hechas por seglares que distribuyen la comunión mientras el sacerdote se exime. Yo soy testigo de las homilías de los seglares. Me pidieron a mí en un colegio determinado de Lima, en esos años, una misa. Entonces yo dije, ya la homilía, voy a hablar de esto. No, la homilía la hacemos nosotros, los padres de familia. Dije, entonces la misa se la dirá a otro. Yo no, renuncié a eso. Pero, se daba ese abuso, ¿no?
así como el tema de la música, que música eran conciertos de batería, misas rock le llamaban algunos, ¿no? Entonces, sigamos. Creciente pérdida del sentido sagrado. Abandono de los ornamentos, se decía misa de cualquier manera, sin casulla. Eucaristías celebradas fuera de la iglesia sin verdadera necesidad, y los demás sacramentos también, bautizos en las casas, eso es muy común, misa en la casa del difunto, ¿no? Etcétera. Luego, falta de reverencia y respeto al Santísimo Sacramento, etcétera. La comunión en la mano fue una introducción abusiva. No había eso. Y empezaron justamente en esos países donde se las daban de más adelantados. Holanda, Alemania, Bélgica, esos sitios. Holanda empezó con su catecismo holandés, que hubo que corregirlo un montón. La Santa Sede hizo muchas enmiendas a ese catecismo. Fue en cierta manera bastante escandaloso. Luego dice, desconocimiento del carácter eclesial de la liturgia, en concreto uso de textos privados. Las lecturas, de pronto hacían una lectura de otro libro, no el Antiguo Testamento, no se entiende bien, pasamos a otro libro. Salmo responsorial, no, le llamaban un canto interleccional y cantaban lo que les daba la gana. Y así seguimos, Luego, plegarias eucarísticas no aprobadas. Había una primero, el canon romano, luego se añadieron 3, breve, festivo y desarrollado. Y más tarde, bastantes más plegarias. ¿Hasta qué punto es positivo? No lo sé. Yo no soy muy partidario de tanta plegaria, porque la gente no sabe ni lo que pasa. Luego, instrumentalización de los textos litúrgicos para finalidades sociopolíticas. Y no digamos ya, la oración de los fieles. En algún momento me acuerdo de una Eucaristía en Arequipa que celebró el arzobispo y lo agarraron de sorpresa porque había mucha gente de sindicatos, etcétera, y en la oración de los fieles la improvisaron o la leyeron todas estas personas que no tenían mucha piedad, que digamos, para fines políticos. Dijeron una cantidad de cosas, tonterías, que luego, claro, la Iglesia ha dicho, bueno, aguanten. No se puede hacer una oración de los fieles improvisada. El sacerdote tiene que revisarla antes para ver qué se va a decir, porque hay gente que no ve eso, no entiende prácticamente nada de esas cosas. O sea, se ha perdido mucho la piedad eucarística y da mucha pena que sea así. Pero bueno, hemos de recuperarla. Yo soy en eso muy optimista, ¿no? Ha habido experiencias, cambios, creatividad indebidos que desorientan a los fieles. Además, el uso de textos no autorizados hace que venga a faltar el nexo necesario entre la lex orandi y la lex credendi, la ley de la oración y la ley de la fe. Realmente sí da mucha pena. Más adelante ese documento dice lo siguiente: la proclamación de la plegaria eucarística, que por su naturaleza es como el culmen de toda la celebración, está reservada al sacerdote en virtud de su ordenación. Por tanto, es un abuso hacer decir algunas partes de la plegaria eucarística al diácono o a un ministro inferior a los fieles. Pero eso no quiere decir que los fieles van a estar callados, sino que tienen su parte de participación. Y, de hecho, la diferencia entre la liturgia antigua y a la que yo he vivido de niño y en la que me he ordenado sacerdote era muy poco participativa. Ahora sí hay mucha participación, contestaciones. Ojalá todos los fieles supieran lo que dicen. Por ejemplo, oren hermanos para el sacrificio mío y suyo, sea agradable Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. ¿Nos damos cuenta de lo que decimos? Igual que el gloria, el credo. Si nos fijamos en los textos de la misa y no digamos ya los prefacios, que no hemos llegado todavía al prefacio, la próxima pildorita es el área del prefacio, que es el comienzo de la plegaria, las plegarias eucarísticas. Es una riqueza impresionante. Antes repetíamos el mismo prefacio casi siempre.
había muy poca riqueza, se repetían mucho las lecturas, los prefacios, todo eso. Ahora hay mucha más variedad y está muy bien. O sea que la reforma litúrgica está muy bien, pero ha habido muchos abusos que algunos se han corregido, otros no tanto. Otros han quedado bastante metidos. Tema de música, tema de textos, de lecturas, etcétera. Ya no voy a concretar más porque no es el momento y no quiero alargarme. Es una pildorita, no es un segundo plato, ¿ya? Sino que es una cosa corta. Muy bien, ojalá les sirva y se ubiquen más en lo que es la reforma litúrgica del Vaticano II. Hasta luego.